Que a primera hora de esta tarde pasará por esa reunión que mantendrá la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y el consejero de Agricultura y parte del sector porcino o todo el sector porcino aragonés con el embajador chino en España. Sobre la mesa los aranceles que se han impuesto del 20% hasta el mes de diciembre, y de esos aranceles queremos hablar y lo vamos a hacer con Alexis Ortega, profesor de la EAE Business School. Hola Alexis, bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Pues buenos días. Queremos saber un poco qué efectos está teniendo. Si preguntamos al sector porcino, en un primer momento manifestaron preocupación, pero ahora confían en su buen hacer para seguir exportando sus productos a China. Y en Aragón el sector porcino tiene mucho peso, pero es indudable que esto tiene Sí, unas consecuencias. Es lo que queríamos hablar con usted. claro, lógico, en este momento, obviamente, las consecuencias van a depender muy mucho de quién realmente va a acabar pagando esos aranceles. Desde luego, si las empresas aragonesas quieren seguir siendo competitivas en China, pues tenderán a absorber ellos directamente ese arancel como un coste más y, por lo tanto, de alguna manera afectaría sus márgenes de producción y, por lo tanto, se verían muy afectadas. Si en el caso de que ellos pudieran ser muy competitivos y trasladar completamente el arancel a los consumidores y los consumidores son los que pagarían ese arancel, pues obviamente los efectos serían muchísimo menor. Desde luego, aceptar incluso hasta esta segunda situación significaría posiblemente la pérdida de cuota de mercado. Para un país en donde España, en donde el año 2024 apenas era una potencia en el tema de carne de porcino, pero desde el 2014 prácticamente hasta ahora nos hemos convertido en la tercera potencia mundial, la primera europea, puesto que la primera es la propia China, que consume más incluso de lo que produce, y luego Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que afecta muchísimo, puesto que es una industria muy importante para España. Le digo, es la tercera potencia mundial en exportación de carne de porcino, y en concreto Cataluña, que produce la mitad de esas exportaciones, y Aragón, que produce un 25% de esa producción, con lo cual digamos que el agujero es un agujero relativamente importante. Por eso no se puede permitir el lujo, por decirlo de una manera coloquial, de perder ese mercado, que es un mercado importante, puesto que España es uno de los principales productores. Pero claro, todo esto lo hace China tras ese anuncio de imposición de aranceles a sus coches eléctricos. En Claro. este tira y afloja nos estamos moviendo todo el tiempo, Alexis. Sí, ese es el gran problema. Desde abril, ese famoso día de la liberación de Donald Trump, pues de alguna manera ha tenido sus efectos en cierto modo perversos. Hemos vivido en un mundo con relativamente bajos aranceles que beneficiaban a todos, pero ahora ha entrado un poco una cierta idea de nacionalismo y ha surgido estos aranceles que de alguna manera pues vienen a perturbar el comercio mundial. En el concreto, quizás China ha tenido una posición muchísimo más beligerante en los aranceles que ha impuesto, digamos, Estados Unidos. Europa ha sido más complaciente en este sentido, y en este momento Europa está más, digamos, inclinada a proteger a su industria automovilista, una industria automovilista que prácticamente ha perdido una competitividad y la innovación, y que prácticamente los coches chinos de alguna manera ya no solo van a ser muy competitivos, no solo porque sean mucho más baratos, sino que son coches eléctricos frente a una batalla por el coche eléctrico que nosotros hemos perdido. Aún así, Europa ha apostado por defender al sector automovilístico con un claro perjuicio al sector agrícola y en España en concreto al sector porcino. Insisto que China es uno de los grandes consumidores de carne de cerdo del mundo. Tanto es así, como le digo, que siendo la primera potencia de producción de carne de cerdo, consume todavía muchísimo más o sea, de lo que produce mucho menos, perdón, que lo que consume, y por tanto necesita importar. Y España ha sido en estos momentos uno de los grandes centros de exportación de carne de porcino para China, por lo cual tampoco China puede permitirse el lujo en estos momentos de perder esta situación, por lo cual podrían moderarse un poco los efectos, pero desde luego los aranceles vienen a perturbar el normal y cotidiano movimiento de las mercancías a lo largo del planeta, y de alguna manera en mucho tiempo nos fue muy beneficioso, y ahora posiblemente pues nos estará generando problemas de localización y de problemas logísticos y problemas económicos en muchas zonas. Claro, es que podría ser algo puntual, que quedara para unos cuantos meses como amenaza y luego volviera a los precios anteriores. Pero claro, de momento ya hubo una reunión importante aquí con el sector porcino, hoy la va a haber con el embajador chino. Entendemos Ujú. que la inquietud permanece y es normal, es una actividad económica muy importante, Claro, como estamos resaltando. sí, 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 claro. Obviamente, si todo esto es puramente temporal, es decir, que acaba en diciembre y es solamente una, digamos, flor de un día, pues posiblemente los efectos serían mínimos, y desde luego nos permitiría seguir manteniendo esta especie de producción que, como le digo, antes del 2014 España
prácticamente no representaba nada en el sector porcino, pero que ha hecho un proceso de mejora y de producción tan importante que la ha convertido, como le digo, en la tercera gran potencia mundial en producción de carne de cerdo y la primera europea. Y por lo tanto hemos apostado mucho por un sector y desde luego estas circunstancias nos los ponen muy complicados. Si esto se resolviera, digamos que no tendrían mucho más allá, pero mucho me temo que no se va a resolver. Los aranceles en abril del año pasado puestos por Donald Trump han venido para quedarse y de alguna manera está distorsionando esta lucha que va más allá del déficit comercial americano, y yo creo que en cierto modo, permítame que meta un tema adicional en todo este tema, que no es más que cobrar un impuesto por el acceso a dólar por parte del resto de países, puesto que prácticamente todos necesitamos dólares para comprar mercancías y Estados Unidos lo que realmente está poniendo es un arancel que no es más que un impuesto para poder tener acceso a dólar. ¿Y cómo se tiene acceso a dólar? Vendiendo a Estados Unidos. Y por tanto Donald Trump, de alguna manera, más que mejorar los temas comerciales, lo que está en estos momentos es poniendo un freno a todos estos problemas del sistema monetario mundial que de poco a poco va desligándose del dólar, con lo cual de alguna manera le digo, esta lucha es el último recurso que tiene Estados Unidos para seguir manteniendo el dólar como centro del sistema monetario mundial, pero que me da la impresión de que no va a poder pararlo, así como tampoco vamos a nosotros a poder parar esa industria automovilista china con solo aranceles, con lo cual creo que mucho me temo que todo esto no son más que acciones desesperadas que de alguna manera no benefician a nadie. Pues Alexis Ortega, profesor de la Business School, muchas gracias por haber hablado con nosotros en Aquella Hora. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues ha hecho una radiografía perfecta del momento, ¿no?, que estamos viviendo y también un poco lo que puede llegar a pasar. Él daba datos de España, pero es que los datos de Aragón también son muy importantes, porque el 60% de la producción ganadera aragonesa está dedicada al sector del porcino. 20.000 personas trabajan en este sector, es más del 3% del PIB de Aragón dedicado al sector del porcino, y además, teniendo en cuenta el tipo de lo que exportamos según a qué país, porque aparte de China también está Italia y Japón, hacemos una exportación específica a China que tiene más que ver con el despiece y con los despojos del cerdo, que es difícilmente vendible a otros países, a buscar otros nuevos mercados, y por lo tanto son unas exportaciones muy dirigidas, y entonces por eso podemos salir muy perjudicados, y de ahí la movilización del gobierno en septiembre, como tú recordabas, del presidente Azcón con los sindicatos agrarios, yo y la vicepresidenta y el consejero de Agricultura con el embajador chino, porque nos va mucho hay mucho en juego, es un sector muy importante. En esta guerra de las aranceles que como se puede alargar más mucho tiempo. Y como estaba diciendo también Alexis Ortega, tan acertadamente, estamos además en un mercado de aranceles movibles, en el que no sabemos esto qué seguridad tenemos, que no se vaya a girar a nuestra contra todavía más o a menos, porque es una guerra entre China y Estados Unidos, y Europa pilla por medio como siempre, y ahora especialmente España. Sí, el asunto es que el número de la locución del señor Ortega ha sido bastante curiosa, pero lo ha tocado todo. Ha tocado en la subyacente de la Agenda 2030, con la electrificación de los vehículos, un mercado que está dominado por los vehículos chinos, que es la punta de lanza de las altas tecnologías en la economía de China, que era más bien primaria. O sea, la descripción es bastante apocalíptica. También es cierto, y quizás en eso se podría incidir más, bueno, conviene no olvidar que el liberalismo era eso, que no hubiese aranceles. Que no hubiese aranceles para que cada patria pudiese hacer lo que debía hacer para mejorar, etcétera. La introducción de un nuevo proteccionismo a la altura del 2025 es un desastre como un piano. Pero sí que es cierto que España, o Aragón más aún, poco podemos decir en esta fiesta, aunque acabas de mencionar con mucho acierto la importancia tremenda para el PIB de la comunidad autónoma. Realmente esto es un asunto comunitario de la Unión, y en la Unión tiene una prioridad: mantener los coches alemanes. La industria de coche popular, por emplear, España fue una potencia importantísima. Cada día menos. Vivimos en una ciudad completamente dependiente, hemos vivido durante muchísimos años, de una inmensa fábrica de coches populares. Todo esto está empezando a ser historia, y recordemos que esto era lo que más temíamos en el año 2000. ¿Cuándo va a desaparecer? Pues ya estamos en ello. Es mucho más que simplemente el cerdo. Seguirán importando como locos, por supuesto, porque lo necesitan, porque es que los chinos comen carne.
hace 50 años no comían carne, ahora sí comen y comen mucha. Pero todo lo que estabas, claro, pero lo que estabas comentando, eso fue desde 1968 hasta el 18 fui el secretario de una compañía que se dedicaba a exportar precisamente lo que te decías. Desechos, un cerdo sirve todo. Eso es una cosa que yo no sabía y de repente descubrí, y mataderos y otras cosas, se emplea todo. Y en China compran contenedores y contenedores y contenedores y contenedores de todo lo que se te pase por la cabeza. Y España, bueno, y Aragón en particular, tiene una serie de plantas, de compañías importantísimas del sector que exportan por castigo. Los cerdos no solamente son el jamón, es un montón de, o sea, lo que ha descrito el analista, el señor Ortega, desde luego ha sido muy interesante y bastante inquietante. Es que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? O sea, el sector automovilístico en España representaba hace no mucho casi el 10% del PIB. Sí. Era la segunda potencia europea en el sector, después de Alemania, y en nombre de, pues eso, de la Agenda 2030, del clima, de muchas excusas, hemos ido desarmando esa industria española a cambio de ser casi que un parque temático para el resto de europeos y para norteamericanos y ya asiáticos, y favoreciendo las empresas de países como China, que es una dictadura al fin y al cabo, poniéndonos en sus manos. Aquí hay muy poco margen, porque lo que se le vende a China en el sector porcino no compite ni lejanamente, no es una cuestión de competir por calidad, no hay una opción de subir los precios, la demanda va a ser inelástica más o menos, no, se compite absolutamente por precio, con lo cual una subida de un 20%, un impuesto de un 20% directo, que eso es un arancel, alguien lo va a tener que pagar, o lo paga el consumidor chino, que es improbable, o lo paga el productor español. Y lo más normal en este caso, a no ser, es que buena parte de ese 25% aragonés se vea resentida, porque hay otros países emergentes también alrededor de China, en Indochina, en partes de Asia, que ya producen mucho cerdo, que lo producen a muy bajo coste y con los que es imposible competir. Ese es el modelo hacia el que nos están llevando desde hace décadas, que está dejando la industria española y el campo, vuelvo a lo de antes, vacío. Pues vamos a seguir hablando del campo por una enfermedad que está preocupando a los ganaderos y es la dermatosis nodular contagiosa. Está afectando, hay algunos casos en la comunidad vecina, en Cataluña, en concreto en Gerona, y eso está preocupando tanto a Huesca como a Lérida. Vamos a hablar con Anabel Cabes, responsable sectorial del vacuno de Asaja en Huesca. Hola Anabel, bienvenida. Hola, buenos días. Hay preocupación en el sector ganadero por esta enfermedad que, como digo, hay unos casos, no muchos, y controlados, y se está controlando en todo el país. De hecho, hoy llegan vacunas, pero vosotros pedís agilidad en esas vacunas y más medidas para frenar el desarrollo de esta enfermedad por el impacto económico que podría tener en vuestros animales. Sí. De hecho, ayer se mantuvo una reunión por parte de las asociaciones agrarias y asociaciones ganaderas en el Ministerio de Agricultura con el subdirector general de Desarrollo y de Sanidad Animal y Higiene Animal, don José Luis Sáez Llorente, que es un nuevo director nombrado la semana anterior, en la que nos trasladaron todas las actuaciones que están realizando respecto a esta enfermedad, porque entienden la preocupación del sector en que los brotes de la dermatosis pudieran extenderse. En principio, la reunión que hubo ayer fue una continuidad de otra reunión que ya se había tenido en las semanas anteriores, en las que nos informaba el Ministerio sobre cómo iban los brotes que habían acaecido en Italia y en Francia. Sabemos que en Italia ha habido 72 brotes actualizados y en Francia 78. Salió otro brote en Francia, comunicado por el gobierno francés el sábado en el departamento de Jura. ¿Vale? Nos explicaron que pasó a Gerona, como todos sabemos. Hay 5 brotes localizados. Es posible que salga algún brote más en lo que es la zona de vigilancia de Gerona. Y nos comentaron todo lo que se ha realizado hasta ahora. Con las 15.000 vacunas primeras que se prestó urgentemente por Francia, se pusieron entre el jueves y el viernes en las ganaderías de la zona de restricción. Nos comentaron que
la respuesta de la Generalitat y de los veterinarios y de los ganaderos había sido estupenda. Se aplicaron con una velocidad grandiosa respecto a otros países. Y nos comunicaron que ellos, en cuanto supieron del brote, paralizaron y nos quedamos 82.500 vacunas provenientes del Banco Europeo de Vacunas, vienen de Sudáfrica, y que posiblemente llegarían casi con toda seguridad hoy a España. También lo que hicieron fue hacer un contingente de urgencia y compraron 500.000 vacunas a los laboratorios MSD que están en Países Bajos, y creen que ya este jueves van a llegar a una cantidad de 140.000 y progresivamente hasta final de mes el resto. Con lo cual, en cuanto esta zona de vigilancia quede totalmente vacunada, es bueno, porque es el método que hay de contención de la enfermedad. También nos comentaron que se había hecho trazabilidad de todos los lotes de animales que habían salido de la zona de vigilancia y que se iban a hacer con los lotes de animales que hubieran podido venir del departamento de Jura en Francia. Que actualmente no existe ninguna sospecha de ningún animal en ninguna otra comunidad autónoma que presente la dermatosis, ¿vale? Sí se pidió por parte del sector pues un plan vacunal para todos los animales. Nos explicaron que es una vacuna que es vacuna viva atenuada y que la autorización la tiene que dar la Unión Europea. No lo descartan en el caso de que el brote se desmandara, es decir, empezaran a salir brotes fuera de lo que es la zona de vigilancia de Gerona y se extendiera, ¿vale? Pero hay que pedir la autorización a Francia, a la Unión Europea, perdón. Pues Anabel, ya nos has contado todo, así que esperemos que no llegue ese brote a Aragón, por supuesto, que lleguen a tiempo esas vacunas, que se proteja a esos animales, porque no olvidamos que el sector del bovino es muy importante en esta comunidad y queremos que esté a salvo, por supuesto. No sé si querías añadir algo más, me daba esa sensación. Sí, que fue otra cosa demandada porque en el sector vacuno pues estaban un poco las preguntas que se hicieron en la lonja cuando tuvimos una reunión la semana pasada sobre las indemnizaciones, y nos comentaron que las tablas de indemnizaciones de 2011 no son válidas para este tipo de enfermedad, puesto que el animal va completamente a crematorio, o sea, se destruye. Entonces, que se está elaborando por parte del Ministerio unas nuevas tablas junto con ENESA para que las indemnizaciones no sean las que son muy bajas realmente, las de las tablas del 2011, porque es otro tipo de enfermedad en la que el ganadero sí que puede pasar y vender sus productos. En este caso, no. Hemos pedido también que se haya una mesa de trabajo con todas las asociaciones agrarias y presididas por el Ministerio. Esperamos noticias y nos van a convocar en cuanto tengan novedades. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra. Anabel Cases, responsable de Saja en Huesca, gracias por estos minutitos en aquella hora. Un saludo, te ánimo. Gracias.